Revelado, en la boda de mi hijo una etiqueta sorprendente me transformó en el héroe inesperado. Miguel, un hombre de campo de 50 años, sentía el palpitar de su corazón en cada rincón de su pecho. Era el día de la boda de su único hijo, Daniel, y la emoción se mezclaba con un nerviosismo palpable. Había trabajado incansablemente toda su vida en el cultivo de las tierras que conocía mejor que a sí mismo, sus manos, callosas y fuertes, llevaban la historia de sacrificios que lo moldearon. Su esposa, Rosa, había dedicado días y noches a preparar cada detalle, desde el mole que olía a hogar hasta las danzas folclóricas que celebraban sus raíces. Todo el pueblo se unió en un festín de comunidad y amor, pero hoy parecía que el destino tenía reservada una prueba para él. El sol brillaba radiante, el campo se vestía de gala con flores de colores vivos. Sin embargo, el aire se tornó pesado cuando el padre de la novia, un adinerado empresario de la ciudad, hizo su aparición con su actitud altiva y despectiva. Miguel sintió el corazón hacerse un nudo al escuchar el comentario hiriente sobre su vestimenta humilde. ¿De verdad creen que esto es una boda?, había dicho en voz alta, lo que disparó murmullos en el lugar. La risa general, que antes llenaba la atmósfera, se detuvo y el silencio lo abrazó con frialdad. Con el rostro ardiendo de vergüenza, Miguel pensó en sus años de trabajo, en el esfuerzo compartido de su comunidad, en cómo habían bailado juntos en los campos y celebrado las cosechas. Recordó las palabras de su madre: la dignidad y el amor son tu escudo. En ese momento sintió que debía levantarse. Fue entonces que decidió no dejar que su corazón se encogiera por más tiempo. Se puso de pie temblando pero con una determinación creciente que iluminó su interior. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miró a todos a su alrededor. Cada rostro, cada historia de lucha y alegría. Con el alma al descubierto, habló con la voz firme, dejando que sus palabras fluyeran desde ese lugar profundo donde habitaba el orgullo por su familia y su comunidad. Habló del verdadero oro que brillaba en su vida, el amor, el esfuerzo y la unión de su pueblo. Cada palabra resonaba en el aire, trayendo consigo una ola de emoción que levantó miradas y corazones. La tensión se disipó lentamente, los murmullos se transformaron en susurros de admiración. Cuando Miguel terminó, la sala erupcionó en un aplauso ensordecedor. La risa había regresado, y la mirada de Rosa, brillosa de lágrimas, reflejaba el amor de una madre por su héroe. Pero las miradas de desdén del padre de la novia aún flotaban en el aire, cuestionando qué tan fuerte sería aquel nuevo respeto frente a las viejas diferencias. ¿Lograría Miguel mantener la alegría de su familia a flote en medio del mar de dudas que se avecinaba? La espera por la respuesta parecía interminable. El bullicio que reinaba en la celebración volvió a cobrar fuerza. Miguel respiró hondo, sintiendo como cada aplauso y cada sonrisa del público lo iluminaban como un rayo de sol en un día nublado. A su alrededor, Daniel sonreía, visiblemente emocionado, mientras la novia, Mariana, lo miraba con admiración. Aunque en su interior Miguel luchaba con la sombra del padre de la novia, pudo apreciar cómo, a pesar de las diferencias, el amor se imponía. Rosa se acercó a su esposo, sus ojos húmedos de orgullo y amor desbordaban calidez. Hiciste bien, Miguel. La gente necesita recordar que no todo se mide en dinero y trajes elegantes, le susurró al oído, mientras las sonrisas de los vecinos llenaban el ambiente como un eco de esperanza. Él supo que su palabra había llegado, pero una inquietud persistía. Unos minutos más tarde, el padre de la novia, don Ricardo, se acercó tratando de mantener la fachada de superioridad. Su mirada penetrante seguía retando a Miguel, como si las palabras de éste no hubieran logrado hacer mella en su orgullo. Fue un buen discurso, Miguel, comenzó con su voz tensa, casi sarcástica. Pero no olvides que el matrimonio entre nuestros hijos es una unión de familias, y esas raíces no se pueden cambiar tan fácilmente. Miguel sintió que su corazón se tensaba de nuevo. Esto no es una competencia, don Ricardo. Si bien nuestras diferencias son notables, nuestros valores son los mismos: amor, respeto y el deseo de ver a nuestros hijos felices. Quizás debemos aprender unos de otros, respondió, desafiando la mirada despectiva que aún lo atravesaba.
Los asistentes, que habían captado la tensión, contuvieron la respiración. En ese momento Miguel sintió el peso y la determinación del amor de su comunidad a su lado. La guitarra de un grupo local cobró vida, y una melodía swingida comenzó a llenar el ambiente. Algunos comenzaron a bailar, y poco a poco, la celebración volvió a cobrar su esencia. Mariana, tomando la mano de Daniel, se dirigió hacia el centro de la pista de baile, invitando a todos a unir sus historias a través de movimientos llenos de vida. Miguel, sin pensarlo, también se unió. Con cada paso se sintió más ligero, más fuerte. El amor de su familia y la comunidad encerraban un poder que no se podía tocar, pero que se sentía en cada latido del corazón. Sin embargo, un grito rasgó el aire festivo. ¡Detente! La voz de don Ricardo resonó como un trueno, paralizando a todos. Todos se volvieron hacia él, y el ambiente se tornó helado. El empresario había estado observando, y su rostro reflejaba una furia contenida. No permitiré que este circo continúe. Mi hija merece más que esto, añadió, señalando a la multitud con desprecio. El corazón de Miguel se detuvo un instante. Las miradas atónitas de sus vecinos y familiares llenaron el espacio. Todo el amor que había defendido, todo lo que había luchado, se encontraba ahora en una encrucijada. La tensión colgaba pesada en el aire, y cada segundo se estiraba como un hilo que amenazaba con romperse. Miguel respiró hondo, sabiendo que las palabras que pronunciaría a continuación serían cruciales. ¿Realmente podría cambiar el rumbo de la celebración y, más importante aún, cómo afectaría eso a su hijo? La pregunta quedó flotando mientras se preparaba para hablar. Miguel sintió que el silencio se cortaba por la incomodidad que había creado don Ricardo. Los rostros a su alrededor parecían estar congelados, la música se había detenido y solo se escuchaba el eco de los latidos de su propio corazón. En ese instante su mente se llenó de pensamientos sobre lo que estaba en juego. Don Ricardo, creo que quizás está mirando esto de la manera equivocada, comenzó Miguel. Sus palabras, como un susurro entre la multitud, buscaban la conexión con cada persona presente. Este momento no es solo la unión de dos familias, sino también la celebración de lo que hemos construido juntos. Amor, respeto y la oportunidad de superar lo que nos divide. Una mujer al fondo asintió con la cabeza, su expresión reflejaba apoyo. Miguel notó pequeños guiños de aprobación entre los asistentes. La atmósfera cambió gradualmente, pero la mirada desafiante de don Ricardo aún lo empujaba a defender su postura. ¿Acaso no estamos aquí para celebrar el amor de Daniel y Mariana?, continuó Miguel, encontrando fuerzas en la multitud que empezaba a animarse de nuevo. Ese amor trasciende las diferencias y hoy estamos todos reunidos para abrazar esa verdad. Vamos a dejar de lado el orgullo, al menos por esta noche. ¿Por qué? ¿Qué sería de nuestras vidas sin el amor? Los aplausos comenzaron a resonar tímidamente como un susurro que se volvía más fuerte. Miguel sintió la energía de su comunidad, el aliento de esperanza que tanto necesitaba. La mirada de don Ricardo parecía cambiar, aunque su postura aún se mantuvo firme. Una cosa es hablar de amor y otra muy diferente es actuar en consecuencia, replicó. Su voz estaba llena de reticencia. Pero el amor requiere valentía, respondió Miguel con sincera fuerza. Si no somos valientes, seguimos atrapados en viejas rencillas. Daniel y Mariana merecen una oportunidad de celebrar su unión sin las cadenas del pasado. Algunos de los amigos de Daniel comenzaron a sumarse. Eso es. Hoy estamos aquí para festejar, no para pelear, gritó uno, levantando su copa. Otros se unieron con risas y gritos de apoyo. La atmósfera, que había estado cargada de tensión, empezaba a transformarse en un espacio de solidaridad. Mariana tomó la mano de su padre y lo miró directamente a los ojos, sus palabras suaves pero firmes. Papá, esto es lo que quiero. El amor no se mide en estatus ni en dinero. Me importa lo que hay en el corazón de las personas, no en sus bolsillos. Finalmente el rostro de don Ricardo se tornó más pálido, como si la presión sobre él comenzara a desvanecerse. Miguel reconoció el cambio, una pequeña grieta en su armadura. Quizá había algo de humanidad en ese hombre que llevaba tanto peso. Pero en un giro inesperado, antes que pudiera disfrutar de ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe, una figura inesperada apareció en el umbral. Era Marta, la madre de Mariana, con una expresión de determinación y un sinfín de emociones en su rostro. Detente, Ricardo, dijo y su voz resonó con claridad afectuosa. He estado esperando el momento para hablar.
Lo que tenemos que aprender es mucho más grande de lo que imaginamos. La expectación se disparó y Miguel sintió que el escenario se llenaba aún más de incertidumbre. ¿Qué revelación traería Marta? La comunidad entera estaba a la espera, curiosa y ansiosa. Miles de preguntas flotaban en el aire, y la historia parecía estar a punto de tomar un giro inesperado. ¿Qué secretos guardaba Marta que podrían cambiarlo todo? La tensión en el aire se hizo casi palpable. Marta avanzó con paso firme, sus ojos brillando de determinación, y la multitud contuvo la respiración. Ricardo, no puede seguir ignorando lo que realmente importa, dijo, su voz resonando en cada rincón del salón. Don Ricardo se encogió, y su rostro mostró un destello de preocupación. ¿Qué tienes que decirme, Marta? La pregunta se deslizó entre sus labios como si temiera la respuesta más que cualquier otra cosa. He guardado un secreto durante años, empezó Marta, su voz comenzando a temblar. Una verdad que podría cambiar la forma en que vemos nuestra familia, y lo que significa ser parte de ella. La historia que hemos vivido no ha sido siempre la que parece. Se detuvo un momento buscando el coraje para seguir. El silencio se volvió ensordecedor, Miguel sintió que su corazón latía al compás del suspenso. Las palabras de Marta parecían estar a punto de desatar un torbellino de emociones y revelaciones entre los presentes. Ella tomó aire profundamente y continuó: cuando éramos jóvenes Ricardo y yo enfrentamos una decisión que nos hizo tomar caminos diferentes. Pero lo que él nunca supo es que la vida me llevó a hacer algo que nos une de una manera más profunda de la que imaginamos. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos se miraban entre sí, buscando respuestas, mientras el resto se mantenía en un inquieto silencio. ¿Qué había hecho Marta que podía cambiar todo? Miguel observó cómo la expresión de don Ricardo pasaba del desafío a la incertidumbre. ¿A qué te refieres?, preguntó él, tratando de mantener la compostura, aunque su voz tremía. Marta bajó la vista, como si las palabras que venían fueran un peso que necesitaba deshacerse. Hubo un tiempo en que creí que el orgullo era lo más importante. Pero con el pasar de los años comprendí que la verdadera fortaleza está en la empatía y el amor. Marta levantó la vista, encontrando el valor para continuar. No solo somos una familia por la sangre, sino por las elecciones que hacemos. Y yo elegí amar a alguien que realmente se convirtió en parte de mi vida, a pesar de todo. Los ojos de Miguel se agrandaron, comprendiendo a qué se refería. ¿Era posible que Marta estuviera hablando de una relación que había mantenido en secreto? Esa revelación podría romper las cadenas que mantenían a don Ricardo prisionero de su propio orgullo. Marta se volvió a don Ricardo. Él no es el enemigo, Ricardo. Es simplemente un hombre que eligió amar a nuestra hija con todo su ser. ¿No podemos aprender a dejar de lado esas viejas rencillas y permitir que nuestras familias se unan realmente? El rostro de don Ricardo se transformaba en una mezcla de confusión y dolor. Sus instintos defensivos comenzaron a desvanecerse mientras la verdad se abría paso. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Marta se dirigió hacia la mesa donde estaban sentados los padres de Daniel. Él es el hermano de la persona que amas, Ricardo. Un silencio sorprendido llenó el ambiente. Todos comenzaron a procesar lo que esas palabras significaban. Su relación con esa familia tenía raíces más profundas de lo que pensaban. Esta unión no solo celebrará el amor de Daniel y Mariana, sino que también puede ser el principio de un nuevo capítulo para nuestras familias, concluyó Marta. En ese momento Miguel supo que el camino hacia la reconciliación comenzaba a vislumbrarse, pero aún quedaban muchas preguntas en el aire. ¿Cómo reaccionaría don Ricardo a esta nueva revelación? Y aún más importante, ¿podrían aprender todos a olvidar el pasado y abrazar el futuro que se les presentaba? Las miradas se centraron en don Ricardo, quien parecía atrapado entre su orgullo y la recién descubierta verdad. La multitud se encontraba en un estado de expectación, clara con la pregunta que flotaba entre ellos: ¿aceptarían finalmente el amor y la familia? Mientras el salón vibraba con murmullos de asombro y la luz de nuevas esperanzas comenzaba a brillar, Miguel se preguntó si ese sería el momento en que las familias finalmente se reconciliarían, o si la lucha apenas comenzaba. La atmósfera se llenó de anticipación, como si cada persona en la sala contuviera la respiración, aguardando que don Ricardo rompiera el silencio que lo envolvía. Su mirada se centró en Marta, pero detrás de la pena había un destello de búsqueda, como si finalmente estuviera comenzando a despertar de un largo letargo.
Marta. Su voz fue un susurro casi perdido entre el murmullo colectivo. ¿Qué más hay en esta historia? Siempre supe que había algo, pero no podía imaginar que esto fuese el camino. Luchaba con cada palabra, su orgullo comenzando a ceder ante la realidad de su mundo construido sobre rencores y secretos. Marta dio un paso adelante, el rostro iluminado por la verdad que había mantenido en su interior. La vida nos enfrenta a decisiones, Ricardo. Dimos la espalda a lo que podría habernos unido porque creímos que el miedo era más fuerte. Pero es el amor lo que realmente nos conecta. Los murmullos crecieron y Miguel sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Acaso don Ricardo sería capaz de dejar de lado sus antiguas heridas para abrazar esta nueva realidad? Cada segundo que pasaba parecía eterno, como si la propia sala estuviese indecisa sobre qué hacer a continuación. De repente, se escuchó un grito desde el fondo del salón. Era Daniel, su voz resonando con la contundencia del amor juvenil. «Papá. Mira. Esto es sobre nosotros también». Todo el mundo se volvió hacia él. Su gesto enérgico parecía romper la tensión, al tiempo que creaba un nuevo enfoque en esa conversación que se sentía interminable. Por tanto tiempo nuestras familias han estado divididas. Pero hoy, en nuestra boda, podemos comenzar a cambiar eso. Su mirada fija en su padre estaba llena de esperanza, como si él mismo estuviera tejiendo un puente entre dos mundos. No podemos permitir que el pasado controle nuestro futuro. Queremos construir algo nuevo juntos. Un murmullo de apoyo emergió entre los asistentes. Las familias que antes parecían estar tan separadas empezaban a vislumbrar la posibilidad de un futuro unificado. Marta miró a su hija, sintiendo cómo la magia de ese momento comenzaba a crear su propia historia. Don Ricardo sintió que su corazón se abría, sus dudas luchando contra el amor por su hijo. «¿Y si todos tenemos la oportunidad de renacer?», susurró, más para sí mismo que para los demás. Entonces alzó la mirada, sus ojos desafiantes llenos de una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. «Marta, nuestra historia ha estado marcada por lamentos, pero si esta verdad puede llevarnos a un nuevo amanecer, estoy dispuesto a intentarlo. ¿Podemos dejar que el amor hable por nosotros?». Una oleada de murmullos y sonrisas se extendió por el salón, como un susurro de esperanza. Miguel sintió que la energía en el aire cambiaba. Era el momento que todos habían estado esperando, el comienzo de una nueva era, pero aún quedaba un hilo de intriga que no se podía ignorar. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir en señal de apoyo, un golpe repentino en la puerta interrumpió la celebración. La mirada de todos se volvió hacia la entrada. La figura que apareció era inesperada, causando que la paz frágil del momento diera un giro inesperado. «Lo siento, llegué tarde, pero hay algo crucial que todos deben saber sobre el pasado de Marta. Y va más allá de lo que imaginaron». Los corazones latieron más rápido y el aire se volvió espeso nuevamente. ¿Qué más había por descongelar en esta historia de amor y secretos familiares? Miguel sintió que una nueva tormenta se gestaba en el horizonte y la curiosidad se apoderó de él. La revelación que seguía podría cambiarlo todo nuevamente. La figura que había irrumpido en la sala se mantuvo en la entrada, su sombra proyectándose como una ominosa advertencia. Era Lucía, la amiga más cercana de Marta, y su mirada estaba marcada por un pálido rastro de preocupación. El silencio se hizo abrumador, mientras todos esperaban que ella explicara su inesperada aparición. «Lucía, ¿qué sucede?», preguntó Marta, el nervio visible en su voz. «Tú siempre has sabido». Justo cuando las palabras estaban a punto de ser pronunciadas, el rostro de Lucía reveló una mezcla de resolución y temor. «Es sobre el origen de esa verdad que tanto has luchado por proteger, Marta. He guardado este secreto por muchas veces, pero ya no puedo callar». Comunicarlo parecía costarle, como si cada sílaba fuese una carga que le pesara en el corazón. Las miradas se movieron de Marta a don Ricardo, y luego a Daniel, quienes contenían la respiración, prontos a recibir el impacto de su revelación. Hace años, antes de que todo esto comenzara, Marta vivió algo que cambió su vida para siempre. Lo que te quiero decir puede destruir la cordura de esta celebración, pero es necesario. Hay un lazo entre nuestras familias que no se ha roto del todo. Marta sintió como un sudor frío le recorría la frente. La atmósfera parecía comprimirse y varios asistentes intercambiaron miradas nerviosas. Miguel, por su parte, se preguntaba si ese era el momento en que todo lo que había creído se desmoronaría.
Cuando erais jóvenes, continuó Lucía, su voz temblorosa pero firme, hubo un accidente que costó vidas y también separó a nuestras familias. Ese día, Marta recibió una llamada que la marcó para siempre. Fue la noticia de que su hermano había desaparecido. Un murmullo de conmoción recorrió la sala como un terremoto. Las familias que antes parecían cerradas y resentidas, comenzaron a mostrarse vulnerables. Miguel observó cómo la respiración de su madre se aceleraba. Desaparecido, murmulló don Ricardo, su rostro palideciendo. ¿Pero nunca se encontró su cuerpo? Marta, con la voz entrecortada, permitió que las lágrimas fluyeran por su rostro. No, mi madre nos decía que no había esperanza, que era mejor olvidar. Pero nunca lo hice. Siempre supe que había algo más, esa es la verdad que te he ocultado, explicó Lucía, mirando a Marta con compasión. Tu hermano, Julián, está vivo. Fue llevado lejos, y ha estado buscando su camino de regreso. La revelación quedó suspendida, como una nube oscura sobre la celebración, la confusión y el asombro se apoderaron de todos. Daniel se volvió hacia su padre, buscando respuestas en su rostro en ese caos repleto de verdades ocultas. Papá, ¿qué significa esto? Si Julián está vivo, tenemos que buscarlo. Podríamos traerlo de regreso. Don Ricardo se mantuvo en silencio, luchando por procesar la nueva realidad que se había desatado, la historia de su familia que parecía enredarse en un nuevo matiz de amor y pérdida. Miró a Marta y las risas de recién comenzaron a desvanecerse en el aire frío de la revelación, una sombra de determinación se apoderó de su mirada. Si es cierto, dijo, tenemos que encontrarlo. Esto cambia todo. No podemos dejar que el pasado nos detenga. El tono de su voz encendió una chispa de esperanza, enviando un aliento cálido a través del ambiente helado. Pero en el fondo de su corazón, Miguel sintió que esta nueva búsqueda también podría llevar a más secretos enterrados. ¿Qué otras verdades nos debemos revelar?, pensó, atormentado por las posibilidades. Mientras todos comenzaban a murmurar, buscando un plan, Lucía añadió, pero hay algo más que deben saber. No todos están dispuestos a que esto salga a la luz. La mirada de Lucía se oscureció mientras su voz se apagaba ligeramente, como si hubiera mencionado fuerzas ocultas que vigilan los senderos de la verdad. La incertidumbre regresó como un frío viento que soplaba por el salón. ¿Qué obstáculos enfrentarían en esta búsqueda? Miguel sentía que las cartas estaban sobre la mesa y con el corazón latiendo fuerte preparó su mente para lo que podría ser la aventura más grande de sus vidas. La revelación de Lucía había abierto una puerta que jamás habían imaginado, pero también podría traer consigo el miedo que les había mantenido separados tanto tiempo. ¿Estaban todos listos para enfrentarlo? La sala estaba llena de murmullos, un torrente de preguntas, esperanzas y temores flotaba en el aire. Las palabras de Lucía reverberaban en las mentes de todos, creando un estruendo perturbador. Marta secó sus lágrimas, sintiendo que el peso de la verdad pesaba más que la necesidad de ocultarla. Sabía que no había vuelta atrás. La presencia de su hermano, la sombra que siempre había acechado su felicidad, había regresado no solo como un recuerdo, sino como un destino. ¿Dónde está? Cuando se fue, insistió Daniel, su voz ansiosa brotando como un manantial de emociones contenidas. La idea de que Julián pudiera estar vivo desataba un torrente de preguntas que parecían romper el silencio helado de la celebración. Lucía se acercó un paso más, su voz un susurro cargado de seriedad. Lo que he oído es que no solo ha estado buscando su camino, sino que hay quienes lo han mantenido alejado. Hay personas que no quieren que esto salga a la luz, que no quieren que recupere su vida o a su familia. Los objetos en la sala parecían cobrar vida, como si las sombras en las esquinas susurraran secretos olvidados. La tensión subía, era casi palpable. Don Ricardo, un hombre que había visto tanto, se puso de pie, su rostro transformándose de confusión a determinación. Si esto es cierto, debemos actuar. No podemos dejar que nada ni nadie se interponga en el retorno de Julián. Esta es nuestra oportunidad. ¿Pero cómo lo buscamos?, preguntó Miguel, el desafío de lo desconocido comenzando a asentarse en su pecho. Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Dónde comenzamos? Primero necesitamos información, aseguró Lucía, su rostro reflejando una mezcla de valentía y angustia. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Un viejo amigo de la familia, él sabe más de lo que parece.
Si hay una pista, él la tendrá. Marta sintió que su corazón respondía a cada palabra de Lucía, como si un hilo invisible la uniera a Julián a través del tiempo y la distancia. ¿Sabes dónde encontrarlo?, preguntó arriesgando una chispa de esperanza. Sí. Vive en las afueras de la ciudad, en un lugar que no muchos conocen. Pero debo advertirles, su lealtad ha sido complicada. No estará contento de que busquemos a Julián. Merece conocer la verdad, replicó Marta, su voz ahora firme, como si el dolor que la había acompañado durante años comenzara a transformarse en resolución. Si hay alguna posibilidad de que lo podamos encontrar, no podemos dejar que el miedo nos detenga. En ese momento el aire se llenó de un sentido de propósito. Se miraron todos unos a otros. La celebración que antes había sido una reunión de risas y amor se había transformado en una búsqueda intensa y peligrosa. Todo había cambiado, sin embargo, mientras comenzaban a armar el plan, algo oscuro y opresivo pareció deslizarse dentro del ambiente, como una sombra acechando entre risas apagadas y miradas nerviosas. ¿Qué peligro podía representar esa verdad? ¿Quién más estaba involucrado en la historia que aún no conocían? Lucía, dijo Miguel, su voz temblando con la carga de lo inevitable. ¿Crees que nuestra familia podría haber tenido algo que ver con su desaparición? La pregunta quedó suspendida en el aire, y cada uno se sintió como si el tiempo se detuviera. Las miradas se tornaron sombrías, como si el pasado estuviera a punto de desenterrar secretos que preferirían dejar en el olvido. Lo averiguaremos, afirmó Lucía, sus ojos brillando con determinación. Comencemos esta búsqueda. Hasta que no encontremos a Julián, no descansaremos. Así sellaron su pacto con un impulso de emoción y valentía. Cada uno de ellos, con el corazón latiendo al unísono, empezó a sentir que las sombras del pasado estaban a punto de ser iluminadas, pero antes de que pudieran dar el primer paso, un mensaje llegó a través de un viejo teléfono que había permanecido apagado. Marta lo miró, su corazón se detuvo. Un mensaje críptico, de un número que no reconocía. Sé lo que están buscando. No se atrevan a investigar más. La inquietud se instaló. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? ¿Era un peligro real o una advertencia vacía? La búsqueda apenas comenzaba y con ella, una nueva oscuridad emerge. La sala se llenó de un silencio helado tras la llegada del mensaje. Marta apretó el teléfono entre sus manos, su respiración entrecortada. La pantalla seguía mostrando la fría advertencia, como un recordatorio de que el camino que habían decidido emprender no sería fácil. ¿Qué significa esto?, preguntó Daniel, el nervio en su voz revelando la tensión palpable en el ambiente. Cada uno de ellos sentía el peligro acechando. Nunca imaginaron que la búsqueda de su hermano podría desatar un ejército de sombras del pasado. Lucía tomó una bocanada de aire, tratando de mantener la calma. No debemos dejarnos intimidar. Este mensaje solo confirma que nos acercamos a algo importante. Debemos continuar. Marta se sintió desgarrada. La promesa de encontrar a Julián era lo único que le daba fuerza, pero ese mensaje había encendido una chispa de miedo en su interior. ¿Y si quien envió esto tiene razón y si hay cosas sobre nuestra familia que no conocemos? ¿Y si? Si hay algo que ocultar, lo descubriremos, le interrumpió Miguel, con una mirada que atesoraba determinación y preocupación. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Julián necesita a su familia, y nosotros a él. Vamos por Lucía, por Julián y por nosotros mismos. Se miraron los unos a otros, uniendo sus destinos en una presión silenciosa, como un pacto de sangre. Marta asintió, sintiendo la fuerza de sus amigos empujando sus deseos a la superficie. Entonces hagámoslo. Necesitamos ir a ver a ese amigo de la familia de Lucía. Solos no podemos enfrentar esto. Necesitamos que la verdad se revele, sin importar lo dolorosa que sea. Con un nuevo propósito salieron de la sala, sus corazones latiendo como uno solo, una esperanza compartida en medio del miedo. El camino hacia las afueras de la ciudad parecía escrito en sus venas, y aunque el destino era incierto, cada paso que daban les acercaba un poco más a Julián, mientras se dirigían hacia la dirección que Lucía les había proporcionado. La luz del día comenzaba a desvanecerse lentamente, creando sombras alargadas que parecían extenderse hacia ellos, como si la oscuridad quisiera atraparlos nuevamente. Marta no podía dejar de pensar en el mensaje. ¿Quién había enviado la advertencia?
Podría haber alguien más con el mismo interés en ocultar la verdad. Al llegar a una casa desvencijada, rodeada de vegetación descuidada, un escalofrío recorrió la espalda de Marta. El amigo de la familia era conocido por su sabiduría, pero también por sus decisiones poco ortodoxas. Podía ser la clave para encontrar a Julián o el punto de partida hacia un abismo desconocido. Lucía avanzó primero, la determinación escrita en su rostro. Tocó la puerta con firmeza, y el sonido resonó en el silencio que las rodeaba. Los segundos se convirtieron en eternidad, hasta que al fin se escuchó el crujido de la puerta al abrirse lentamente. Un hombre de mirada intensa, con canas asomando entre su cabello rizado, les observó desde la penumbra del interior. ¿Qué buscan?, preguntó, su voz grave y profunda como el eco de un túnel oscuro. No estamos aquí para jugar, comenzó Lucía, su voz firme. Venimos por la verdad. Necesitamos saber sobre Julián. El hombre los miró fijamente como si intentara desentrañar sus almas a través de sus ojos. Finalmente sonrió levemente, pero la chispa de advertencia en su mirada no se les escapó. ¿La verdad siempre tiene un precio? ¿Están dispuestos a pagarlo? Esa simple pregunta se convirtió en un escalofrío que les recorrió el cuerpo. La búsqueda apenas comenzaba y ya podían sentir el peso de la verdad golpeándoles de frente. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar? Justo cuando estaban preparados para responder, un estruendo resonó detrás de ellos, y todos giraron rápidamente. La oscuridad a su alrededor cobró vida, y en la distancia un par de luces brillantes se acercaban rápidamente. «¡Corred!», gritó Daniel, y así con el corazón en la garganta dieron la vuelta. En ese momento comenzó a desmoronarse algo más que sus esperanzas, algo oscuro y profundo. Estaba a punto de despertar, y con ello, sus peores miedos. ¿Qué o quién estaba detrás de esa luz? ¿Era otro intento por detenerlos o un resquicio de esperanza en su búsqueda? La única certeza era que el destino de Julián estaba más cerca que nunca y quizás, los secretos que intentaban desvelar. Las luces se acercaban, y el ruido de motores rugiendo cortó el aire tenso de la noche. Marta sintió que el tiempo se detenía mientras su mente intentaba procesar lo que sucedía. Las luces brillantes parecían como dos ojos voraces, listos para engullirlos en la oscuridad. Sin pensarlo, echó a correr, guiada por la intuición y el instinto de protección que había despertado en ella. No miró atrás. Daniel fue el siguiente, apretando el brazo de Lucía mientras la empujaba a moverse. Miguel, siempre el más pragmático del grupo, sugirió, por el lado del jardín. Ahí tal vez podamos escondernos. Sus piernas se movían rápido, pero su corazón golpeaba cada vez más fuerte. La sombra de los faros los seguía, pero el miedo se convertía en fuerza motriz. ¿Quiénes son?, gritó Marta, haciendo eco de la pregunta que todos tenían en mente. La oscuridad parecía que iba a tragarse sus palabras. Gente del pasado. Para protegerse. Tienen mucho que ocultar, exclamó Lucía, mientras torcía hacia el jardín descuidado, mezclándose con las enredaderas. La frase resonó en la mente de todos, como una campana que anunciaba su destino incierto. En la penumbra del jardín, las combinaciones de sonidos hicieron que cada hoja que crujía, cada susurro del viento, se volvieran ecos de su propio pavor. Sin embargo, entre la tensión, también había una idea que comenzaba a florecer en la mente de Marta. Tal vez el hombre en la puerta no era el único que poseía secretos. En su familia, siempre había habido murmullos sobre eventos pasados, relaciones enredadas y el silencio cómplice de los que sabían más de lo que decían, mientras se acurrucaban detrás de un viejo arbusto. Las luces se detuvieron y un grupo de personas salió de los vehículos. «Los hemos encontrado». Hacia adelante, gritó una figura en la penumbra, y el sonido de pasos pesados resonó como tambores de guerra. «Debemos separarnos». «No se encontrarán a todos juntos», sugirió Miguel. Aunque la sensación de invasión llenaba el aire, su cercanía solo aumentaba su determinación. Buscaron refugio en distintas direcciones, pero Marta sintió una punzada en el estómago. La idea de perder a sus amigos la aterrorizaba más que la amenaza que tenían delante. Corrió más allá de la casa, adentrándose un poco en el bosque detrás, cuando de repente sus pasos la llevaron a un claro iluminado por la luz de la luna. El silencio del lugar era abrumador, y por un momento se sintió sola, perdida en sus pensamientos. Se dejó caer sobre la tierra fresca apoyando la cabeza entre las manos, cuando un sonido detrás de ella la hizo saltar. Al volverse vio una figura familiar en las sombras. «Marta», una voz profunda llamaba.
Era el amigo de su familia, el hombre que les había dado la bienvenida minutos atrás. Esta vez, su mirada era menos severa y más humana, casi preocupada. No tenemos tiempo, comenzó a decir, pero él la interrumpió. Tu hermano es víctima de algo más grande de lo que imaginas. Quiero ayudarte, pero esto implica riesgos. Con cada palabra, la incertidumbre en el corazón de Marta creció. ¿Qué riesgos? ¿Por qué es tan peligroso decir la verdad? Las luces brillantes comenzaron a buscar en su dirección, y la urgencia se apoderó del momento. El hombre se acercó más y con una mano firme sobre el hombro de Marta, pronunció: hay algo que necesitas saber sobre tu familia. Algo que está entrelazado con el destino de Julián. Pero primero, debes decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar para descubrirlo sin poder evitarlo. El dolor de la incertidumbre volvió a enredarse en su pecho. La posibilidad de un nuevo secreto la hirió, pero el destino de su hermano la lanzó hacia adelante. ¿Qué precio estaría dispuesta a pagar por la verdad? Mientras las luces se acercaban, sintió que un tsunami de emociones la abrumaba. La duda de hallar lo que buscaba se mezclaba con la determinación de proteger a los que amaba. La búsqueda apenas comenzaba, y el desenlace podría cambiarlo todo. Lo que Marta no sabía, en ese momento crucial, era que el camino que elegía le revelaría más sobre ella misma de lo que jamás había imaginado. Marta, una voz lejana llamaba. Era Lucía, a lo lejos. Pero en ese instante los pasos resonaban más fuerte y el eco del pasado estaba en sus talones. El destino se preparaba para presentarse de la manera más inesperada. ¿Podría enfrentar lo que revelaría la verdad? ¿Era el momento decisivo en el que transformaría su vida para siempre? Marta se sintió dividida entre la inminente realidad y la promesa de respuestas. Con el corazón latiendo desbocado, miró al hombre que la había encontrado. Aquel informante podía ser la clave para descubrir lo que había estado oculto por tanto tiempo. Antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó la voz de Lucía nuevamente, llamándola desde la distancia. Marta. Ven aquí. Con un susurro de determinación, comprendió que no podía quedarse allí, estancada en la incertidumbre, mientras sus amigos enfrentaban peligros. Se levantó rápidamente y corrió hacia la dirección de la voz, cruzando el claro con la esperanza de que la unión sería su mejor defensa. Cuando se acercó, allí estaban Lucía y Daniel, sus rostros brillando con una mezcla de alivio y preocupación. «Te encontramos», exclamó Lucía, sus ojos llenos de aliento. «Pero hay personas buscando. Tenemos que movernos». Marta asintió, consciente de que la verdad era lo único que podía liberar la presión sobre sus corazones. Sin embargo, mientras corrían hacia la seguridad del bosque, ella sabía que muy pronto no solo se enfrentarían a oponentes externos sino a las verdades que llevaban todas sobre sus vidas. Al llegar a un pequeño claro, se detuvieron, el aire impregnado de la fragancia de la tierra húmeda y el murmullo de los árboles. Entonces el amigo de la familia hizo su aparición nuevamente. «Sé que están asustados, pero esto es más grande de lo que imaginaban», dijo con seriedad. «Si desean encontrar a Julián, deben estar preparados para enfrentar cosas que han permanecido ocultas por años». Marta se sintió agitada. «¿Qué quieres decir con ocultas?». El hombre se mantuvo en silencio por un momento, como sopesando sus palabras antes de continuar. Hubo un tiempo en que sus familias estaban unidas por un acontecimiento trágico. Lo que cambió todo fue una traición que jamás debió haber sucedido. El secreto de Julián no está solo en su desaparición, está ligado al odio que se hizo evidente entre sus padres. La revelación la golpeó como una ola. ¿Cómo es posible que no supiéramos nada de esto? Si todo esto es cierto, ¿cómo podemos seguir adelante? El hombre, con la mirada cargada de pena, suspiró. Porque muchas veces el miedo es más fuerte que el amor. Deben decidir si están dispuestos a dejar el pasado atrás. Lo haremos, dijo Daniel, sus ojos fijos, reflejando el fuego de determinación que había despertado su corazón. No vamos a dejar que una historia de odio se interponga en la búsqueda de Julián y en nuestra felicidad. Marta sintió la fuerza de su resolutiva. Con cada paso hacia adelante la luz del futuro se tornaba más clara. El grupo se miró, cada uno sintiendo el peso de lo que habían decidido. Las sombras del pasado tendrían que desvanecerse, no importaba cuán doloroso fuera. La búsqueda no solo era por Julián, era por todos ellos. Entonces debemos actuar rápido, dijo Lucía, presionando su mano contra el pecho.
No podemos perder más tiempo. Debemos encontrar al contacto que podría ayudarnos. ¿Qué puedo hacer?, preguntó el hombre cada vez más interesado. ¿Cómo puedo ayudarles? Marta era la primera en responder. Lo primero que debemos hacer es averiguar dónde está Julián y qué le ocurrió. Si hay alguien que tenga respuestas, es la persona a la que mencionaste antes. Y mientras hablaba, sintió que un fuego nuevo encendía su espíritu, el deseo de verdad transformándola en una guerrera decidida a enfrentar cualquier tormenta que pudiera venir. Con corazones entrelazados comenzaron a trazar un plan. Pero en el fondo de cada uno, había un eco de advertencia. Sabían que no solo luchaban contra el pasado, también debían estar listos para retos inesperados, para sombras que podían acechar y amenazar la unión que tanto habían buscado. Sin embargo, la certeza de que estaban juntos en esta lucha les otorgó fuerza. Mientras partían, un nuevo mensaje llegó a Marta. Era una notificación que no pudo ignorar: sé que buscan a Julián. Pero algunos no querrán que lo hagan. Observen sus espaldas. El mundo se detuvo y de repente el plan en el que habían confiado se convirtió en una bomba de incertidumbre. Antes de que pudieran reaccionar, las luces de los vehículos que antes habían amenazado aparecieron frente a ellos nuevamente, cercando el camino. No podemos retroceder, dijo Daniel con una confianza inquebrantable. Seguir adelante. Y así lo hicieron, enfrentándose a un destino que prometía cambiar todo lo que habían imaginado. El camino que siguieron no solo se trataba de encontrar a Julián, era sobre redescubrirse a sí mismos, sobre sanar las antiguas heridas y enfrentarse a las sombras. Con cada paso se acercaban un poco más a la verdad, y aunque el precio pudiera ser alto, sabían que era hora de luchar por lo que realmente importaba. Los corazones latiendo al unísono, se adentraron en la oscuridad, sin saber que lo que encontrarían no solo sería el destino de Julián, sino su propia liberación de un pasado que los había mantenido cautivos por demasiado tiempo. La valiosa búsqueda apenas comenzaba, y cada uno tenía que decidir, en este viaje lleno de incertidumbre, cuál sería su papel en la nueva historia que estaban a punto de escribir. La luz de la esperanza iluminó su camino, mientras se lanzaban hacia lo desconocido, dispuestos a enfrentarse a todo y a todos. Ahora, amigos, llegó el momento de unirte a nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que nos transforman. Este es el momento de mostrar tu apoyo de verdad. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta historia llegue a más corazones. Cuéntame en los comentarios cómo te sientes después de este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo significa el mundo.